Y bueno, pues el día de hoy vamos a dar paso a la conferencia o el panel que vamos a tener el día de hoy con el ingeniero Javier Esquivel y el ingeniero Alan García. Ellos dos les voy a presentar primero la agenda. Los primeros 10 minutos son de presentación. Posteriormente tenemos lo que es el panel. Vamos a tocar estos 4 puntos importantes que vamos a estar revisando, y de ahí seguiremos con preguntas y respuestas, ¿sí? Y después de esto, ¿cómo se llama? Los avisos y para cerrar, ¿verdad? Primero que nada, les quiero presentar al ingeniero Javier Esquivel. Él es cofundador y CTO de Blooders y también de Elements Music. Bienvenido, Javier. Hola, hola, mucho gusto. Por otra parte, también nos acompaña el ingeniero Jorge Alan García. Él es Information Security Manager en Nemotec y fundador y sensei en White Belt, México. Bienvenido, Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Y bueno, a continuación voy a dejar de compartir mi pantalla para platicar un poquito de estos puntos que veníamos tratando. Platicar primero de si nos pudieran dar una introducción al tema de la ciberseguridad y qué tenemos que tomar en cuenta en temas de ciberseguridad cuando estamos comenzando a emprender un proyecto en salud. ¿Quién quiere contar? Igual y empiezo yo, Adriana. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, yo creo que lo primero que debemos entender es qué es justamente la ciberseguridad, ¿no? Hoy ha habido muchos términos relacionados con lo mismo, la seguridad informática, ciberseguridad. Al fin del día es lo mismo, es la interconexión de todos los sistemas informáticos que comunican información, activos, procesos y demás, y que deben de protegerse, ¿no?, de distintas amenazas. Partiendo de ahí, bueno, eso es la ciberseguridad. No sé, Javier, si quisieras complementar con algo. No, yo creo que está muy completa la definición y digo, pues cada vez, digo, o sea, está muy completa la definición, pero creo que también a la vez, cada vez como que van creciendo más aspectos que involucran la ciberseguridad, ¿no? Entonces, nada más de eso. Así es. Y bueno, vemos aquí como bien mencionaban, que cada vez se ha convertido en algo más amplio. Realmente es un concepto que, pues, relativamente enfocado al sector salud, pues, no tiene tanto, digamos, 30 años más o menos, que se empezó a tratar así los primeros puntos, los primeros softwares que se usaban para la industria de la salud, principalmente en hospitales, para temas de radiología, que fueron los primeros, todos los de imagenología, y poco a poco se han ido sumando a las diferentes áreas, los expedientes electrónicos, la receta digital, temas de interoperabilidad, portabilidad, etcétera. Son muchos los temas que cada vez vemos que surgen en este sector. Y me gustaría platicar con ustedes ¿qué tendríamos que tomar en cuenta si somos una startup que estamos comenzando a planear, ya sea algún tema en salud digital y queremos, hacer una estrategia de ciberseguridad, pero obviamente contamos con poco recurso, para que esté bien planteada desde un inicio y que podamos sentar buenas bases para lo que sigue nuestro proyecto en general? Pues digo, creo que algo, digo también, la ciberseguridad no, pues digo, ahorita exclusivamente estamos hablando a lo mejor enfocado en el sector salud, pero al final de cuentas se puede trasladar a cualquier tipo de sector. Por ejemplo, el sector financiero, que también está muy regulado en temas de ciberseguridad y seguridad. Y yo lo que recomiendo en esta parte es que en México realmente no se habla mucho de seguridad en cuanto a la información respecto al sector salud. Por ejemplo, tenemos una NOM que es la 024, pero realmente la NOM 024 no habla nada de seguridad.
habla más de la interoperabilidad, es decir, que un sistema o un expediente clínico electrónico se comunique con otro expediente clínico electrónico. Aquí lo que le recomiendo yo es pues seguir como la normativa, los pasos de lo que dice HIPAA en Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos ha avanzado mucho en ese camino de pues tratar de seguir los lineamientos de lo que te dice HIPAA. Oye, tu comunicación debe ser encriptada, las bases de datos deben de ser encriptadas, existen diferentes tipos de encriptación, o sea, entender toda esa parte y al final de cuentas, pues aplicar como lo mínimo indispensable, ¿no? Creo que, pues depende mucho, porque, por ejemplo, si estás haciendo un expediente clínico electrónico, pues al final de cuentas no hay otra más que implementar literal todo lo que dice la norma 024 y tratar de hacerlo lo más seguro posible, porque al final de cuentas tienes que entender que en el sector salud se juega información muy sensible, por ejemplo, padecimientos que tiene una persona, familiares que tiene esa persona, dónde vive, su CURP, su INE, o sea, literal tienes todo una persona y si no guardas de manera correcta y si no tienes los cuidados y las políticas necesarias para salvaguardar esa información, pues al final de cuentas, si tienes una brecha de seguridad, la cantidad de datos que se van a filtrar son impresionantes, ¿no? Entonces, o sea, sí es algo que debes de tener desde el principio y pues tú mismo como hacer ese, pues como ese autoexamen, autodiagnóstico de qué tanto le dedicas dependiendo de la cantidad de datos que vas a guardar y qué tan sensibles son, ¿no? Claro. Jorge. Bueno, complementando un poco lo que comenta Javier, definitivamente comparto la misma filosofía. Yo creo que un buen punto de partida es justamente el tema regulatorio. Independientemente de si tenemos alguna regulación aquí en México o no, como bien dice Javier, ya hay muchos marcos. Hay un marco europeo, hay un marco en Australia, y todos justamente hablan de las bases necesarias, lo esencial que debe tener, dependiendo del caso, porque pueden ser múltiples casos, desde una aplicación web, una aplicación móvil, temas de salvaguardar imágenes de radiología, etcétera, ¿no? Entonces, y todas las nuevas tendencias que vienen de telemedicina y demás, ya hay ese camino. Alguien ya lo pavimentó, no hay necesidad de inventar el hilo negro, pero sí tomar esa cultura y ese hábito de involucrar el tema de la ciberseguridad desde el diseño de cada uno de estos proyectos, ¿no? Así es. Perdón, Javier. No, o sea, sí, o sea, creo que desde el principio, desde el diseño, o sea, depende mucho. Al final de cuentas, por ejemplo, si estás haciendo una aplicación de telemedicina y va a haber video, pues desde el principio tiene que estar el video codificado de cierta manera, que al final de cuentas, como decimos, no hay ni una norma, pero hay ciertos marcos que ya te dicen, oye, o sea, cómo debe ser el video para cumplir con HIPAA, por ejemplo, ¿no? Y la otra es, también como dice Alan, o sea, ya generalmente lo que quieras hacer, alguien más ya lo hizo. Y, por ejemplo, si quieres hacer algo de telemedicina, puedes utilizar plataformas de video que ya son HIPAA compliant y ya tú no te tienes que preocupar por hacer toda esta codificación y cumplir con HIPAA ni nada. Lo único que tienes que hacer es firmar un documento que le llaman Business Service Agreement y listo, ¿no? O sea, no hay que complicársela muchas veces. Así es. Eso es muy importante, como dices, ya hay herramientas generadas y tomarlas en cuenta, buscar cómo poder contratarlas desde un principio, porque es algo muy, muy importante hacerlo desde el día cero, incluso desde cuando vas a comenzar a hacer tus primeras pruebas, ¿no? Para evitar accidentes, o sea, errores, filtrar información, cosas de estilo. Ahora, platicando un poquito más a fondo de lo que es la ciberseguridad en temas de software digital, o sea, bueno, software, para sector salud y hardware en el sector salud, ¿cuáles,
son sus recomendaciones? ¿Cuáles son, por ejemplo, los programas más utilizados en temas de ciberseguridad que recomendarían, por ejemplo, en etapas iniciales para utilizar en estos proyectos en general? Bueno, en temas de software y hardware, pues bien, hay una amplia gama de software y hardware, desde protección de los endpoints, de las máquinas, algo que yo considero que es crítico, sobre todo en el sector de salud, es la protección de las bases de datos que almacenan la información de clientes. Si bien, como platicábamos, existen muchos casos de posibles alternativas para innovar en el sector salud, todo aquel que procese, transmita o almacene información sensible de pacientes, ya sea por medio de un portal, por medio de una aplicación, cual sea el caso, una recomendación de la industria es cifrar esa información en el estado que esté, y por otro lado, como una segunda fase, almacenar todas esas llaves criptográficas que tienen una vida útil, y bien estar rotando esas llaves para que si alguien de pronto se lleva la base de datos, pues no pueda tener acceso a los datos, ¿no? Sí, digo, creo que hay muchas cosas, ¿no? Digo, lo recomendable es cuando empieces, al menos desde mi punto de vista, es pues utilizar plataformas como Azure, como AWS. O sea, todas estas plataformas ya tienen servicios HIPAA compliant, y al momento de ser HIPAA compliant, pues ya estás seguro que si tú utilizas ese servicio y te quieres certificar en HIPAA en un futuro, puedes cumplir con la regulación, ¿no? Entonces, ya al ser HIPAA compliant, ya muchas de las cosas por las que como por programador te tienes que preocupar anteriormente, como encriptar las bases de datos en el estado que estén y todo eso, pues ellos ya lo hacen por ti, literal, casi que es clic derecho, encriptar y listo, ¿no? Digo, tampoco es tan sencillo a veces, pero a lo que voy es, o sea, ya existen muchos servicios, utilizar esos servicios. Y la otra parte que últimamente es como en la que nos estamos enfocando un poquito más, que muchas veces no importa qué tanto tengas encriptado tu servicio, qué tanto tengas encriptado las contraseñas, las bases de datos y la tecnología y todo eso, porque muchas de las veces, como suceden los ataques, es a través del mismo usuario. Es decir, el usuario dejó su portal abierto y alguien entra y pues puede ver toda la información, ¿me explico? Entonces, o sea, literal, todos los esfuerzos que hiciste de rotación de llaves, de bases de datos encriptadas y todo eso, fue hackeado a través de un usuario que simplemente dejó la computadora abierta, ¿no? Entonces, digo, el caso más sonado y últimamente es el caso de Pemex. O sea, el caso de Pemex no fue porque Pemex no tuviera la seguridad correcta, simplemente fue porque alguien abrió un correo que no debía haber abierto en la red de la empresa y valió. O sea, es el tipo de cosas que también tienes que estar preparados. Y un ejemplo que a nosotros nos toca, por ejemplo, en el software que tenemos para bancos de sangre, nosotros le pusimos autenticación de 2 pasos. Y pues nosotros pensábamos que realmente esto iba a ser como algo que iba a cambiar ahí la seguridad de los softwares de bancos de sangre, y la realidad es que nadie lo usa. O sea, no lo usan porque para ellos es, no tengo tiempo de literal meter un código de 6 dígitos, o sea, no quiero hacerlo, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, la contraparte, lo que tuvimos que hacer es, oye, o sea, ¿qué pasa si alguien intenta hackear a esa persona? Ahorita lo que estamos implementando es que, por ejemplo, si te equivocas 3 veces, te va a bloquear y solamente tu administrador te puede desbloquear. Intentos inusuales de login. Oye, generalmente te logueas por estas IPs y ahora te estás logueando por otra diferente con otra computadora. O sea, es el tipo de cosas que tenemos que migrar, pero depende mucho del tipo de usuario final y cómo va evolucionando, ¿no? Entonces, o sea, volviendo a la pregunta inicial, pues yo implementé Two-Factor Authentication porque pensé que era lo más sencillo
y no, o sea, al final de cuentas nadie lo utiliza y ahorita estamos migrando a otro esquema que conforme te equivoques, pues te va a ir alargando, o sea, por ejemplo, al principio te va a bloquear 5 minutos, luego 10, luego 20 y así se va, ¿no? Y captchas, al final de cuentas, pero pues depende mucho, también creo que se tiene que involucrar mucho a la organización para que pues entiendan que la seguridad es algo súper importante, ¿no? Y que la mayoría de los ataques ocurren por que el usuario pues dejó la ventana abierta, abrió un correo o utiliza contraseñas de 1, 2, 3, 4, ese tipo de cosas. Así es, y al final, como dices tú, termina siendo un tema de cultura, ¿no? Porque es como venderte un auto con frenos de ABS y cinturón de seguridad y todo, y si el conductor no quiere usar el cinturón de seguridad, pues ya es problema de él, ¿no? Pero tú estás entregando un servicio seguro desde el inicio. Sí, exacto. Y creo que hay una pregunta en cuanto a encriptación. Pues realmente, o sea, como comentaba Alan, hay como diferentes etapas, ¿no? Está la etapa, creo que hay 3 etapas como por definición. Cuando está en tránsito, es decir, cuando yo mando un formulario de mi compu al servidor, ahí generalmente lo que debes de hacer es utilizar SSL para realmente tener toda la información, para que el trayecto de la información sea segura. Existe la que le llaman cuando está la información guardada, es decir, la información está guardada y si yo intento accederla internamente como por archivo, yo no la voy a poder desencriptar. Eso es un tipo de encriptación ya más que le llamamos de table space para la base de datos. Y existe ya la encriptación de los campos, es decir, que ya una vez que yo entro a la base de datos, que por ejemplo el nombre de Javier no lo pueda leer yo y que se vea feo, por así decirlo. Creo que son como los 3 tipos de encriptación que hay y depende, ¿no? Entre más encriptación le agregues, más carga para el servidor va a ser. Entonces hay una pirámide que es seguridad, fácil de usar y que tengan muchas funcionalidades. Entonces, esta pirámide básicamente te dice que no puede ser una aplicación segura si es fácil de usar y tiene muchas funcionalidades. ¿Me explico? Entonces, de esa pirámide tienes que escoger 2 y te tienes que enfocar en esas 2 porque al final de cuentas no vas a poder cumplir con las 3. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quieres muchas funcionalidades y que sea fácil de usar, probablemente vas a sacrificar seguridad, como lo que les digo, el Two-Factor Authentication. Nosotros se lo tuvimos que quitar y ponerlo de otra manera. Entonces, es como una manera de pensar como la parte de seguridad. Claro. Yo nada más agregaría así rápido, Adriana, si bien igual como comenta Javier, son 3 fases, y agregaría una 4, los datos en reposo, que son la parte de las bases de datos, que es información estática, datos en movimiento, datos en tránsito, y una vez que ya está cifrada la información, existe un proceso que se llama de tokenización, que es algo similar a lo que platicaba Javier. Esta tokenización o enmascarado de datos permite transformar la información conservando el mismo formato en datos que no sean legibles. Entonces, si bien, como dice él, no te voy a cambiar un Javier Esquivel por un Alan García, pero sí por un dato que conserve esos 6 caracteres, y de esa manera, pues también la información ya no es legible, ¿no? Pero ese proceso sí es un poco más intrusivo porque ya te tienes que meter con la aplicación, agregar una librería
Y bueno, yo creo que resolviendo la pregunta, el caso inicial, el punto de partida es la información que está en reposo. Claro, al final, digo, son diferentes puntos que hay que revisar, ¿verdad? Que cada uno de ellos es sumamente importante y no podemos olvidar a ninguno de ellos. Digo, ahorita hace rato un poquito entre la intervención de ambos, me acordaba mucho de lo que sucedió hace un par de años en Inglaterra, ¿no? En el NHS, que por vamos, que no actualizaron en tiempo varios softwares, fue que tuvieron un hackeo de 8 hospitales, tal vez se acordarán de esa ocasión, que fue caso de noticia a nivel mundial. Y cómo puede ser, llegar a ser tan fácil como mencionaba Javier, de que algo suceda cuando ni siquiera lo tenemos previsto. Eso yo creo que sería el mayor problema, cuando no está ni siquiera previsto y podemos llegar a tener fallas tan importantes. En este caso, pues fue un sistema nacional, ¿no? Por otra parte, quisiera ahora ir al tema de lo que estamos viviendo el día de hoy y qué ajustes o qué, vamos, puntos han tenido que ver ahora que estamos con el tema de la pandemia. Sabemos que los sistemas de salud en todo el mundo, no nada más aquí en México, en todo el mundo realmente se han visto saturados, se han visto con mucho más carga de trabajo de lo habitual. Y también han salido muchas soluciones que se están creando, algunas que ya tuvieron que salir en tiempo récord, por así decirlo, tanto de soluciones digitales como dispositivos médicos. ¿Y qué medidas se han tenido que tomar o qué cambios han visto ustedes actualmente en temas de ciberseguridad debido al tema de la pandemia, ¿verdad? No sé si guste tomar la palabra. Bueno, de nuestro lado nos ha tocado ver, va a sonar a broma, pero que bueno, a raíz de la pandemia, ahora resulta que todos son expertos en soluciones contra el COVID, ¿no? Entonces, el que vende firewalls ya tenía algo, el que vende respaldos ya tenía algo. Lo que sí hemos visto y que sí es un hecho, y yo creo que incluso por ahí han visto algunas noticias, se ha disparado mucho malware, y phishing. Entonces, por ejemplo, en marzo, en una sola semana, Google reconoció más de 18 millones de correos maliciosos de phishing relacionados con temas de COVID, de noticias, y yo te mido si eres susceptible a ser víctima del COVID, etcétera, ¿no? Eso es algo que nos ha tocado ver a nosotros mucho. Y en el tema de las recomendaciones hacia el home office, es un tema muy interesante porque yo creo que, regresando a lo mismo, que no hay una cultura como tal en seguridad en México, a muchas empresas los tomó por sorpresa, ¿no? Entonces, nos ha tocado ver desde comprar laptops para la fuerza laboral y equiparlos y todo. Y pues entre las medidas básicas, porque tampoco la situación permite hacer grandes inversiones, entonces es pues protección para el correo, protección de antivirus, en algunos casos el doble factor, y bueno, y el que tiene un poco más de presupuesto, pues también le invierte a los respaldos de las máquinas, ¿no? Sí, exacto, y creo que, digo, también depende mucho como de la arquitectura de la empresa. La realidad es que, o sea, por ejemplo, volviendo al caso de Pemex, por ejemplo, todos ellos todo lo trabajaban como de manera física, por así decirlo. Se cuenta, lo que voy es, no había aplicaciones en la nube que tú pudieras acceder de cualquier lado. Entonces, el momento que los hackean, pues como les hackearon todo, pues al final de cuentas ya no había información, que no tenían respaldos. Entonces,
pues dejan de poder acceder a información y no tenían respaldos, pues está complicado, ¿no? Literal se quedaron sin trabajo ahí parados un mes. Y mucho de esto viene a través de que, porque las computadoras eran Windows y tenían un problema ahí con unos protocolos, y fue lo mismo que pasó en los hospitales de Inglaterra, que los hackearon por lo mismo. Y digo, y creo que hay muchas soluciones para esto, digo, no estoy diciendo como que compren Macs y ya los van a dejar de hackear, no. O sea, digo, también se puede migrar a una cultura de respaldos, por ejemplo, digo, en nuestro caso tenemos todo en la nube, los servidores son en la nube, entonces, por ejemplo, si llegara a pasar un ataque ransomware con una de las computadoras, pues al final de cuentas no se perdería nada más que la información que tienes local, ¿no? Al final de cuentas, pero creo que en nuestro caso, como está basado en una cultura en la nube, se vuelve un poco más complicado. Digo, hay ciertos ataques que pudieran ocurrir, pero al final de cuentas también lo del home office, digo, una recomendación es tan sencilla, activar el VPN. Creo que también muchas empresas no estaban preparadas como para este tipo como de configuraciones que pudieras acceder a la empresa a través del VPN. Y la otra es también algo que más me ha tocado ver más acá de este lado, es que hay gente que, por ejemplo, en Facebook, Instagram y en Twitter, de que aquí estoy en mi casa haciendo home office, foto, hashtag home office, y atrás se ve la base de datos de que los clientes, cuánto ganan, cuánto venden, y al final de cuentas volviendo a lo mismo, o sea, no importa qué tanto VPN hubieras tenido, qué tanta seguridad, qué tantos respaldos, si con una simple foto en Instagram ya hiciste una brecha de datos de tus clientes. Y al final de cuentas aquí en México es muy raro que pase algo, pero si tú en Europa haces eso y uno de las personas que estaba en esa foto lo ve, te demandan y tienes que pagar. Aquí en México en teoría también pudiera pasar, dependiendo de la cantidad de la información, pero la verdad es que no sucede. Digo, no porque no sucede no deberíamos de hacerlo. A lo que voy es, o sea, tenemos que tener mucho cuidado desde el aspecto de las personas también, y creo que o sea, siempre a través de las personas es como suceden todo ese tipo de cosas. Digo, también como dice Jorge, hay que brindarle las herramientas, por ejemplo, lo del correo, el VPN, los respaldos, pero pues al final de cuentas también puede ocurrir por la persona. Puntos muy importantes, la verdad, que nos platican ambos, porque es cierto, en general no hay una cultura alrededor del tema de ciberseguridad, y creo que el sector salud, así como otros sectores, pues es un sector muy sensible, muy especial en el tema de que tenemos información muy importante de paciente o en general de las personas y de su familia, en general de toda su situación de vida en general. Y bueno, para esto quisiera continuar con el siguiente punto. ¿Qué recomendaciones? Digo, ya platicamos un poquito acerca de tanto los sistemas, los protocolos que deberían de seguir, pero digamos, si nos ponemos en el caso de soy una startup que va empezando o que tengo tal vez menos de 5 años de vida, ¿qué recomendaciones darían ustedes para comenzar con estos temas, para que no les vayan a robar sus bases de datos, para encriptar la información, para todo este tema, que ya lo han platicado un poquito, pero a manera tal vez de resumen, ¿qué recomendaciones darían a todos ellos? Bueno, yo lo que les aconsejaría es algo de lo que ya platicamos, ¿no? Dependiendo de cuál sea el proyecto, dentro de los frameworks más reconocidos y que tienen tiempo en la industria e incluso son recursos gratis, es por ejemplo el Cybersecurity Framework del NIST, la metodología del HIPAA, si van a hacer consultas por medio de una aplicación, pues tienen que, y van a tomar datos de tarjetas de crédito, está PCI, está también los 20 controles críticos del CIS. Todos ese tipo de recursos son gratuitos, están al alcance de cualquiera.
Y bueno, y en materia ya para el desarrollo de cada proyecto, pues ahí sí como nos comentaba Javier hace un momento, bueno, pues también hay muchos recursos, herramientas open source, herramientas en la nube que te permiten desarrollar ese proyecto sin una necesidad de invertir mucho, ¿no? Al inicio. Sí, exacto. O sea, creo que ya depende ahora sí de cada startup y el alcance. Yo lo que le recomendaría es siempre utilizar servicios que son HIPAA compliant. ¿Por qué? Porque ya mínimo garantizan que cumplen como con un mínimo de seguridad y que van a ser estables. Y el otro es utilizar las plataformas en la nube bien. Por ejemplo, Azure tiene una parte donde te da un reporte de ciberseguridad. Literal, te dice, oye, ¿qué tanto cumples con PCI? ¿Qué tanto cumples con el ISO 27001? ¿Qué tanto cumples con una certificación que el mismo Azure tiene? Y literal te da un reporte y te dice, oye, así se soluciona, tienes 80% de efectividad y el otro 20% lo solucionas de esta manera. Y, por ejemplo, uno de los datos que nos bajaba puntos a nosotros es que en una máquina virtual el disco duro del sistema operativo no lo teníamos encriptado. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien en Microsoft, alguien que trabaja en Microsoft, en el data center, puede agarrar el disco duro y si lo mete en otra computadora, pudiera ver la información, ¿no? Entonces, digo, las posibilidades de que pase eso son, o sea, son nulas. Alguien que trabaja en Microsoft literal tendría que robarse tu disco duro y, o sea, el que pase eso sería imposible, pero te dicen, o sea, tienes que hacerlo al final de cuentas. Y luego, ¿cómo se soluciona eso? Oye, si encriptas el disco duro, si alguien te lo roba y lo pone en otra máquina, pues listo, o sea, no va a poder ver tu información. Y ahí te dice tal cual cómo solucionarlo. Muchas cosas son casi que de clic derecho y hay otras cosas que sí son más de encriptación. Otra cosa que también les recomiendo es siempre encriptar los discos duros de sus computadoras o máquinas virtuales. O sea, creo que empezar con eso, que es súper sencillo, se puede. Y la otra es respaldos, generar respaldos, porque también, o sea, no importa qué tanta seguridad tengas, si no respaldaste la información y por alguna razón que pues, no queremos que pase, desaparece, pues que mínimo la puedas recuperar, ¿no? O sea, creo que eso sería como en el peor de los casos. Oye, ¿qué pasa si ya te super hackearon, te borraron todo? Pues bueno, no pasa nada porque pues al final de cuentas tenía ahí un respaldo y listo, ¿no? Creo que eso sería como al menos desde mi punto de vista como los 3 puntos a considerar siempre. Claro, de hecho me ha tocado ver de empresas que así como por rutina, por así decirlo, tienen respaldos cada X tiempo. Y evidentemente dependerá mucho del tipo de empresas que es y la cantidad de información que manejan, pero bueno, se tiene como protocolo cada semana, cada mes, cada 2 meses, etcétera, de acuerdo a la cantidad de información que manejen, evidentemente. Pues, pues hasta aquí tenemos los puntos que hemos platicado y ahora me gustaría dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas aquí en el chat. Creo que ya contestaron la de Cristian, que era la de ¿existe alguna estrategia de encriptación como recomendación? ¿La contestaste tú, Javier? Alan también. Así es. Alan. No, Alan también contestó esa parte. Perfecto. Y la de Javier Santoyo, ¿cuál es el DBMS que recomiendan para protección, incluyendo el SSL, el SQL y el Oracle, etcétera? Pues creo que depende mucho de, o sea, por ejemplo, Oracle, de qué tanta lana tienes, si es algo empresarial. O sea, generalmente las empresas utilizan Oracle, ¿no? Ya cuando es más una startup, pues utilizan MySQL, Postgres, Mongo. Y al final de cuentas no están peleadas ni una con otras, se pueden utilizar varias, pero pues ya depende de, o sea, si tienes lana, pues si eres como una empresa grande, pues ahora sí que vete con Oracle. Si no, mi recomendación es vete con Azure, Microsoft, que tiene todos los servicios HIPAA compliant, o con AWS, que también tiene, o sea, todos los servicios HIPAA compliant, tiene la parte de SSL, o sea, tienen muchas cosas que literal lo único que tienes que hacer es clic derecho, programar y pagar. O sea, todo lo que tienes que hacer al final del mes.
pero pues ya depende mucho de qué es, pues depende mucho de la cantidad de datos que vas a utilizar, cómo los vas a procesar y tu arquitectura ahora sí, pero al final de cuentas Microsoft o Amazon tienen una solución para que cubre específicamente eso. Alan. Sí, si bien, bueno, yo lo que coincido con Javier es, depende mucho también del tamaño de la compañía, ¿no? Si se trata de un requerimiento empresarial, nosotros lo que recomendamos es, por ejemplo, si bien Oracle ya tiene su Key Management, uno de los puntos flacos de eso es que esas llaves se guardan justamente en el motor de la base de datos. Entonces nosotros lo que ofrecemos, que se puede ofrecer incluso as a service, en la nube de Microsoft, o de otros proveedores, es una plataforma que se llama Utimaco. Son módulos de hardware en seguridad de propósito general, que con ellos puedes almacenar todas esas llaves, ya sean SSL, certificados, llaves criptográficas, y ya se tienen casos de estudio hechos para cumplimiento con HIPAA, con PCI, con soluciones incluso de expedientes médicos electrónicos, que al final llevan una firma en el fondo que no se ve, y ese módulo de hardware es agnóstico y puede almacenar todas esas claves, ¿no? Si se trata de una startup, pues si bien, como lo comenta Javier, hay servicios que son más, como el de Azure, que trae ya algo predefinido, y que, digamos, algo que también es la seguridad va también directamente proporcional al tamaño de la información que se maneja, ¿no? Entonces no es lo mismo el mismo requerimiento de HIPAA para una startup que para una cadena de hospitales, por ejemplo, ¿no? Sí, digo, y algo que también se me olvidaba, hay un poquito, las redes también son súper importantes. Muchas veces ponen la base de datos abierta a todas las redes y, o sea, piensan que porque tiene SSL ya va a ser impenetrable y ya nadie va a poder entrar, ¿no? Entonces, también la recomendación es, la mayoría de las plataformas tú le puedes activar por qué red quieres entrar. Entonces, oye, yo nada más quiero que se comunique de este servidor que tiene este IP y de que se comunique de la IP de la oficina y listo. O sea, nada más voy a aceptar 2 IPs, todas las demás IPs están bloqueadas y no hay manera en la que alguien se pueda conectar a la base de datos porque las IPs están bloqueadas, al menos que estén en la oficina y tengan los datos y contraseña, ¿no? Y también creo que esa parte de redes es súper importante, o sea, no dejarla pasar. Súper bien, muchas gracias. Ahora tenemos aquí una pregunta, digo, que también aquí ya estuvo platicando un poco César, pero Humberto pregunta, ¿creen viable la democratización del expediente electrónico donde los datos pertenezcan al paciente y puedan ser compartidos entre diferentes plataformas? Pues digo, Profunda. He intentado muchas veces, ¿no? O sea, creo que el tema de la interoperabilidad no es nuevo, o sea, se ha intentado implementar pues desde hace, yo creo que más de 10 años, empezando por el IMSS o que por el ISSSTE, en el mismo ISSSTE o con los hospitales de Secretaría de Salud. El detalle es que siempre llega alguien que quiere hacer todo de nuevo. O sea, hace poquito nos tocaba estar en una reunión y, o sea, yo lo que les decía, tan fácil como seguir el modelo que hizo Estados Unidos. O sea, no hay que inventar nada nuevo. Pero no, este señor lo que proponía era hacer algo completamente nuevo, con estándares completamente nuevos, con cosas que nadie había probado. Y como que te ilusiona y tú dices, ah, pues está padre, pero, o sea, al final de cuentas siempre llega alguien que quiere hacer algo nuevo en lugar de literal y empezar a hacerle como en Estados Unidos, oye, HL7 y listo. Como empezó en Estados Unidos fue muy fácil, o sea,
se puso el estándar, el HL7, así se deben de comunicar los datos, así deben de estar estructurados los datos. Luego hicieron una cosa que se llamaba el Blue Button. El Blue Button era un botón que deben de tener todos los sitios o todos los portales de salud para que tú como paciente pudieras descargar tu información estructurada. Entonces, tú la descargabas estructurada y listo, era todo. Entonces, cuando ibas a un hospital, llevabas tu USB y ellos la podían cargar estructurada. Eso fue como el primer paso, ¿no? Y luego ya después hubo más pasos donde a los hospitales les daban incentivos económicos por hacer este tipo de implementaciones y así fue como empezó funcionando, ¿no? O sea, yo lo que les decía es, oye, pues vamos a hacer el Blue Button mexicano con HL7 y listo, o sea, no nos vamos a interconectar del IMSS a listo, el Muguerza a listo, el San José a listo, no pasa nada, pero mínimo el usuario final ya tiene su información descargada en un formato estándar que le va a servir a otro lugar, pero la realidad es que pues cada quien quiere hacer lo suyo y poner a todos de acuerdo está muy complicado y luego hay intereses políticos y pues se vuelve un poco imposible. La realidad yo creo que no debería ser tan complicado. Podemos empezar con un Blue Button tan sencillo, pero pues a la gente encargada de esos temas y llevarlos se la quiere complicar mucho. Sí, yo creo que complementando lo que comentas, Javier, más allá de eso, yo creo que lo básico, como bien dices, no existe un estándar, ¿verdad? Y por otro lado, no todas las instituciones de salud tienen la misma infraestructura tecnológica, ¿verdad? Entonces, si en Estados Unidos te pueden dar, por ejemplo, una receta médica y te dicen en qué farmacia vas a recoger tus medicamentos y todo está muy bien centralizado y muy bien ordenado para que sea en esa farmacia y no en la de la esquina. Y de esa manera tienen toda esa comunicación bien, de la información bien organizada. Aquí, pues está la forma en la que trabajan las instituciones de salud privadas y luego están las públicas, como bien lo comentabas, y falta meternos en el tema de las farmacias y las aseguradoras y al final toda esa información del paciente circula por en todo ese ecosistema, ¿no? Entonces, para lo que para algunos puede ser una ventaja, desafortunadamente para otras instituciones es una desventaja, ¿no? Sí, exacto, y además de que pues no hay los incentivos, pues por así decirlo, económicos. Entonces, por ejemplo, los hospitales públicos, digo, sí tienen como un equipo de tecnología a nivel nacional, pero al final de cuentas a nivel local no. Entonces, o sea, se hace algo a nivel nacional, pero a nivel local el hospital no cuenta con la infraestructura correcta para poder como implementar ese desarrollo y al final de cuentas ahí queda. Y es mucho lo que sucede. Y al final, o sea, y por otro lado o sea, como lo vemos es, pues muchas veces los hospitales es, oye, pues yo estoy sacando mi jale, funciona y listo. O sea, ¿para qué me preocupo ahorita por otra cosa, no? Entonces que como se solucionó en Estados Unidos, oye, pues te doy lana, si te empiezas a preocupar por hacer tu sistema o tu hospital interoperable con el otro hospital y fue, oye, pues qué chido, con esa lana que me vas a dar, puedo contratar a alguien y así puedo seguir operando de la manera que ya lo hago y contrato un equipo que se dedique a eso, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que sí se puede dar, pero, o sea, no sé cuánto se va a tardar. Lo que me ha tocado estar siempre es quieren inventar algo nuevo y no creo que deba inventarse algo nuevo, sino apegarnos a lo que ya existe y listo. Perdón, tenía en mute. Perfecto, pues Javier y Alan, muchas gracias por esta conferencia, creo que ha sido muy interesante, creo que hasta el momento ya no hay otra pregunta, si hubiera alguna otra, pueden abrir su micrófono o escribirlo aquí en el chat, como ustedes prefieran. ¿Todo bien? Bueno, solo para terminar, sí, ahorita nos piden si pueden poner su correo en el chat para los puedan localizar y preguntarles algunas cosas.
Vamos a pasar ahora a los anuncios o los avisos en general. Para terminar, bueno, desde que comenzamos con este tema de la pandemia, aproximadamente como en febrero, comenzamos con este Sparkboard, que es una plataforma donde pueden revisar todos los proyectos alrededor del tema de Sparkboard, que estamos, perdón, del tema de COVID-19 que estamos apoyando con Hacking Health Monterrey. Y la evolución que han tenido estos proyectos. Hay un poquito de todo, realmente pueden revisar la plataforma, hay como más de 15 proyectos de varias startups que ya están establecidas e hicieron alguna plataforma especial para el COVID y algunos otros proyectos que han salido especialmente para lo que es este evento, ¿verdad? Bueno, esta situación en la que estamos viviendo, incluido lo que fue el COVID-19 Challenge y COVID-3MX, una plataforma que estamos ayudando a vincular necesidades de los hospitales con personas que puedan apoyarlos. El próximo evento, para que sepan, va a ser el 23 de julio, va a ser un meetup donde platicaremos sobre el tema de emprendimiento biotecnológico en el sector salud, donde tendremos varios expertos en esta área con los que estaremos platicando. Comentarles también de la membresía que tenemos. Si ustedes quieren más información sobre esta, nos pueden enviar un correo acá. Y bueno, pues invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de Hacking Health Monterrey, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn y la página de internet. Bueno, pues sin más, con esto terminamos el evento. Agradecemos mucho a todos ustedes por haber participado y nos estamos viendo en el siguiente Miro. Muchas gracias, Javier y Alan, nuevamente. Gracias. Cualquier cosa ahí, mandan un correo. Claro que sí, estamos a sus órdenes. Nos vemos. Hasta luego. Claro que sí. Nos vemos, adiós.